Esto es Conexión Textil, yo soy Juli y te enseño a hacer esta tote bag. Con el patrón ya preparado para pasar a la tela, vas a buscarte una superficie bien plana, puede ser el piso como es en mi caso, o una mesa grande, y vas a doblar los moldes a la mitad. Esto lo hice para que sea más fácil de cortar, ya que la tela también la voy a doblar a la mitad, y bajo a la mitad el tiempo de corte. Te cuento mientras que yo elegí hacer esta tote bag en una tela tipo lienzo o lino. Puedes hacerla en cualquier tipo de tela. Si es plana mejor para que no se deforme y que aguante lo mejor que puedas, pero la puedes hacer en cualquier tipo de tela. Ahora vas a acomodar cada pieza del patrón teniendo en cuenta el hilo de la tela y de la pieza y la cantidad de veces que hay que multiplicarlo. Por ejemplo, acá el cuerpo es por 1, las correas son por 2, vas a tener en cuenta eso para marcar la tela con lo que quieras, una lapicerita, un lápiz, una tiza. Ahora vas a cortar las piezas y a prepararte para coser. Yo empecé primero por las correas. Esta tote bag tiene doble correa, es opcional. A mí me gusta así porque a veces la quiero llevar en el hombro y a veces la quiero llevar en la mano. Tiene dos medidas distintas, unas correas largas y unas correas cortas. Lo que vas a hacer es enfrentar las caras de la tela, que si tenés una tela estampada, la cara es la estampada, y a coser por el borde. Primero cosés todos los bordes de las 4 correas. Yo cosí todo con máquina recta y puntada, larga recta, porque me parece lo más fácil, y en esta tela no es necesario over. Sí, puedes reforzarla y pasarle o varias veces la recta, o una over, o un zigzag y la recta arriba. Cuanto más costuras tengas, más reforzado va a estar. Una vez que cosiste todas las correas, las vas a dar vuelta. Te puedes ayudar con alguna aguja de tejer o algún palillo o un alfiler de gancho. Yo lo hice con los dedos porque, aunque no parezca, me resultaba lo más fácil. Ahora seguimos con el cuadrado grande, que es la parte principal de este bolso, que yo a esa parte le digo cuerpo. Lo que vas a hacer es tomar los extremos del cuerpo y doblar para adentro 1 centímetro más o menos. Eso lo vas a coser como si fuera un dobladillo y le vas a pasar por encima la recta. Seguimos en los extremos del cuerpo y lo que vas a hacer ahora es doblar los bordes por donde marcan los piquetes. Los piquetes son esas linitas que vienen en el patrón para que vos cortes con la tijera y la tela también la cortes, ¿sí? Lo vas a doblar y a marcar y vas a costurar con puntada recta bastante cerquita del borde de dobladillo. Una vez que hiciste los extremos, vas a ir a los laterales del cuerpo, a la parte más larga. La vas a doblar a la mitad y vas a unir simplemente por los dos bordes a lo largo, con costura recta o over o zigzag, la que más te guste. De paso te recomiendo que siempre que hagas una línea de costura, empieces y termines esa línea con unas puntadas de refuerzo. ¿Qué es eso? Cuando la máquina va para adelante y para atrás. Lo tienen casi todas las máquinas y lo que hace es como evitar que después se deshilache y el hilo se descosa solo. Lo que hice después de unir los laterales es dar vuelta a la bolsa y volver a pasarle la costura recta. Así te va a quedar súper prolijo por dentro y por fuera y de paso te queda reforzado. Como últimos pasos nos queda agregar la correa al cuerpo. Yo empecé por la correa larga. Primero vas a el borde del cuerpo, ponerlo al lado del borde de la correa y vas a pasarle la recta por encima a cada partecita de la correa. Repetís el paso del otro lado y te tienen que quedar así. Ves que quedan como para abajo primero las correas. Ahora vas a repetir el mismo paso, pero con las correas cortitas y desde el lado de adentro. Tené cuidado porque acá se suman como 6 capas de tela juntas. Si es una tela muy gruesa, anda despacito con la máquina. Ya nos queda casi el último paso y es asegurar las correas. Lo que vas a hacer es levantar las correas para arriba y coser todo junto. La externa larga, la interna corta y el cuerpo. Puedes hacer líneas rectas, puedes hacer una cruz, puedes hacer lo que quieras. Trata de pensar qué vas a poner en la bolsa y si vas a ponerle mucho peso, cuanto más costura le hagas en ese sentido, mejor. Y ahora sí, como último paso, que es opcional, porque como verán yo no lo hice, es plancharlo. Yo tengo un problema personal con la plancha y la verdad es que no me voy a amigar ahora, pero
no sigas mi ejemplo y vos sí planchalo, para que te quede un poquito más firme y se asenten mejor las costuras, ¿sí? En cuanto al diseño, es muy sencillo y son cuadrados y rectángulos, así que la medida que yo preparé es una medida estándar que la hice para desperdiciar poca tela y que no me queden retazos. Pero si querés otra medida, la puedes hacer tranquilamente. La doble correa también es opcional. A mí es algo que me encantan las tote porque la puedes usar como quieras. Pero si querés hacerle una, no hay problema. Si tienes alguna duda de cómo armarla o algún consejo, déjalo en comentarios. Y si te animás a hacerla, mándame foto o etiquétame, que me encanta ver cómo quedan tus creaciones. ¡Chao!